Ya estamos, como lo veníamos anunciando, con la ministra de Salud, Elizabeth Inostroza. Ministra, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. A ver, gracias. ¿Cuál es la situación en este momento a partir de la declaratoria de toque de queda? Le voy a preguntar de eso, pero hemos registrado una situación, se lo comenté ya en el corte comercial. Unas enfermeras de salud estaban varadas y lo que pasa es que han trabajado en el Rebagliati durante 12 horas. ¿Ya? Y lo que pasa es que una móvil de RPP pasó casualmente por ahí y ellas a nuestros periodistas, a nuestro equipo, le pidieron parar porque querían trasladarse hasta sus casas. No tienen cómo movilizarse. Y esta es una situación que ciertamente va a repetirse y yo no sé si el Ministerio de Salud, el Estado peruano, está contemplando trasladar a su personal a la casa, porque el transporte público, lo acaba de decir el ministro Morán, va a estar restringido durante el toque de queda. Vamos a entrar en un instante con Andrea Mezquita para que nos haga el reporte, pero quería su impresión sobre esto. Estamos gestionando para que el personal de salud pueda tener la facilidad, inclusive para proporcionar movilidad. Estamos trabajando en esto. Hoy día estamos reunidos también con el ministro Morán para ver cuál es el horario que el personal podría mañana sacar sus vehículos, los que tienen que sacarlo, para ir a trabajar, porque el personal de salud hace turnos de 12 horas. Entran a las 7, salen a las 7. En esas 12 horas lo que nos piden es que de 6 a 7 puedan movilizarse y de 7 a 8. O sea, en esos dos horarios y el resto de horas del día, esas 12 horas, no habría tránsito por parte del personal de salud. Entonces estamos tratando de organizar horarios que permitan cumplir la cuarentena y las medidas dispuestas en esta emergencia, pero que también permitan al personal llegar de manera segura a su centro laboral, que esa es la finalidad de esta emergencia. ¿Cómo se está garantizando eso? Porque el transporte público está, digamos, garantizado en un 50% y hay gente que necesita trasladarse desde una distancia considerable. Hay gente que viene desde diferentes lugares y tiene que llegar a los hospitales. ¿Se está contemplando la posibilidad de un transporte especial? Se está contemplando esa posibilidad, Jaime. Estamos trabajando en eso. En personal, digamos, del MINSA y personal médico, todo el personal de salud, claro, que tenga que lo requiera, porque son vitales en esta etapa de la emergencia sanitaria, claro que sí. ¿En qué etapa estamos en la fase 3 del nuevo coronavirus? Pero a partir de eso, ¿cuáles son las medidas que se están tomando? El presidente ha anunciado el hospital de Ate Bitarte como el hospital del COVID-19 y luego va a ser un hospital de cuidados intensivos. Esa me parece que es una buena medida. Pero, ¿cuál es el soporte que en este momento está desplegando el Ministerio de Salud y el personal médico para atender lo que el presidente ha señalado que en un momento podría ser hasta la meseta? Es decir, todas estas medidas extremas se están tomando porque la gente no está haciendo caso y esto ya es un contacto directo, digamos. Entonces, la meseta, el presidente está hablando de 700 casos, que podría llegar hasta esa cifra. ¿Cómo se está manejando la situación? A ver, nosotros sabemos que el coronavirus tiene una particularidad, la rápida transmisibilidad, que es lo que hace que sea incontrolable en un determinado momento. Y esa es la razón por la cual venimos trabajando desde que se decretó la alerta epidemiológica mundial por la Organización Mundial de la Salud el 31 de enero. Ya había un plan de respuesta en el cual se educaba a la población, los sistemas de salud nos preparábamos, inclusive cada sistema de salud, por más limitado que ha sido en todo el territorio nacional, ha separado, aunque sea 2 camas, para atención de coronavirus. Y ahí hemos sacado todo un sistema. Somos conscientes que no es suficiente y esa es la razón por la que acá en Lima Metropolitana, como tenemos hospitales bastante antiguos, y hay voluntad del personal, de los directorios para poder hacerlo y del personal de salud, pero se ha diseñado el hospital de Ate, que ya estaba listo para inaugurarse, para que sea el hospital del COVID-19. Tenemos ahí 200 camas de hospitalización con oxígeno, 50 de las cuales son para cuidados intensivos. En este hospital de Ate Bitarte. Sí. 200 camas. 200 camas y de ahí 50 son para cuidados intensivos. ¿Cuántos kits de prueba tenemos? 6.000 para el día de hoy. 6.000 kits de prueba para el día de hoy. Con proyección para llegar a 30.000 la próxima semana. 30.000 kits la próxima semana. Además, les comento que ya nos veníamos reuniendo con los privados que también van a apoyarnos haciendo las pruebas y ya están 2 laboratorios desde el día de hoy ya certificados para hacerlo.
2 laboratorios privados que también van a poder hacer la prueba rápida. ¿Desde cuándo? Desde hoy día. Desde hoy día. Sí. ¿Laboratorios privados cuáles? Está ROE y está Unilab. ROE y Unilab. Las clínicas también se habló en un momento, la CONFIEP estaba... Esta coordinación es a través de CONFIEP, justo también hemos coordinado con ellos. Clínicas. Pero son 2, los privados son estos 2. Nada más de momento. Claro, ellos van a articular con todas las clínicas, porque son los 2 que reúnen los requisitos y ellos mismos nos han hecho la propuesta quiénes podrían ser, y estos son estos 2 laboratorios. Vamos a los hospitales. A ver, ¿qué está pasando con la logística hospitalaria? Ya, iba a decir usted. Las pruebas rápidas, se quería comentar. Las pruebas rápidas también, las pruebas ya por PCR las estamos haciendo en varias regiones. Y es importante mencionar que ya se avanzó lo que se había ofrecido y eso es lo que ha permitido tener diagnósticos. Tenemos en Tumbes, tenemos en Piura, tenemos en Lambayeque, en Trujillo, en Jaén, en Cusco y en Iquitos. En todos estos lugares ya se hace la misma prueba que de PCR. ¿En qué centros, para ser específico? En las direzas. En las direzas. Tumbes, Piura, Lambayeque, Trujillo, Jaén, Cusco e Iquitos. Las direzas ya tienen... Ya tienen los hospitales de estas regiones. El hospital regional de la región tiene eso. Kits de descarte. Para descarte. Ya. Entonces ya están haciendo ellos sus propias pruebas. Ya. Y vamos a adquirir pruebas rápidas, que es otra tecnología que permite hacer ya un tamizaje más masivo, pero que no es el tema de prueba molecular. ¿De acuerdo? Pero en las pruebas hay algo que es muy importante que entiendan todos los ciudadanos que nos escuchan. Las pruebas son para probar o confirmar enfermedad asociada a COVID. No son pruebas que se hacen a población sana. Y eso tenemos que entenderlo, como en toda situación tienen una indicación epidemiológica. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, cuando una persona está con cuadro sintomático respiratorio, está con cuadro gripal, llamamos una infección respiratoria aguda, que debuta como una gripe o como un cuadro gripal, esa persona en esta época que estamos en fase comunitaria COVID, le hacemos una prueba para ver si es positivo o no es positivo al COVID. Si esa persona no tiene síntomas, no requiere hacerse pruebas. Porque estamos, y es más, ahorita en este momento es importante entender que estamos en etapa de cuarentena, o sea, 15 días vamos a estar en aislamiento. Sí. Y eso implica que si en una familia yo tengo una persona que es positiva, el resto de la familia que está en contacto directamente se considera pues como que ya se infectó, que es lo más probable, y todo el núcleo familiar en ese momento está en aislamiento. Por eso es que es importante que los ciudadanos entiendan cuál es la importancia de cumplir el aislamiento. Y eso es donde estamos fallando. Las personas, como pasó en Italia, como pasó en España, lo han tomado muy a la ligera. Piensan que tienen que ser graves para guardar este aislamiento. Son asintomáticos. Claro. Bueno, el 80%, más del 80% no van a requerir hospitalización. Por ejemplo, de la casuística de nosotros que tenemos hasta el momento de 3.075 pruebas procesadas, menos del 5% son positivas. Es decir, tenemos 145 pruebas al día de hoy. De esas 145, 124 pacientes tienen cuadros leves y están en su domicilio. 1 ya fue dado de alta. 19 están hospitalizados y de estos 19, 5 están en ventilación mecánica. Los otros hospitalizados están con oxígeno. Entonces es importante entender cómo es la progresión, pero ¿por qué nos alarma y por qué preocupa tanto al mundo el coronavirus? El coronavirus preocupa porque cuando ya empieza a descontrolarse la manera de transmisión en una comunidad, lo que queremos evitar, y como se mueve con la gente, ya no empieza a aumentar a 2 a 3 veces más de casos, empieza a multiplicarse exponencialmente. Ya, a ver, le quería preguntar, ministra, sobre el abastecimiento respecto a la logística hospitalaria. ¿Está garantizado que desde el MINSA los hospitales, por lo menos en Lima, porque a nivel nacional es manejo de cada región a través de las direzas, aunque usted me explicará si en una situación de emergencia eso también prevalece, ¿cómo garantiza el Ministerio de Salud el abastecimiento de toda la logística hospitalaria? Cuando decimos logística hospitalaria no solamente hablamos de medicamentos, fármacos, hablamos de guantes, hablamos de mascarillas, hablamos de alcohol, hablamos de desinfectantes, hablamos de jabón, hablamos de detergente, hablamos de todo el abastecimiento que un hospital necesita, porque ahora los hospitales, entiendo, están limpiándose mucho más seguido, hay agua, hay jabón, etcétera, etcétera. ¿Puede garantizar el Ministerio de Salud el abastecimiento en los hospitales a nivel nacional? Nos hemos reunido con los directores. Hay una partida económica que viene con esta emergencia sanitaria, pero lo más importante de entender es que tenemos todos los hospitales acá en Lima y son unidades ejecutoras y los institutos son pliegos.
tienen partida presupuestal propia. Y esa es una de las razones. Los hospitales son unidades ejecutoras. Quiere decir que ellos administran, nosotros les transferimos, tienen recursos, compran sus guantes, material de bioprotección, que es lo que tienen que tener en esta época para las áreas donde se requiere esa bioprotección, pero también hay que entender que muchas cosas son temas de gestión. Es responsabilidad de los directores el velar que estos dispositivos se encuentren en sus almacenes. Si no los tienen, pedir apoyo a Senares, pero hacer sus compras porque ya hubo una transferencia. Y estos kits de bioseguridad tienen que estar en todos los hospitales. Eso, a los hospitales ya se les hizo la transferencia. El dinero. Por eso, ya tienen... Todos los hospitales tienen el dinero adicional. Tienen el dinero adicional y si les falta, por favor, contacte con Senares y Senares les va a hacer un préstamo hasta que ellos puedan comprar, porque Senares compra para toda la región y les va dando por plazo de tiempo, para 3 meses hay abastecimiento. Y por eso es que en esa compra que se da con la emergencia sanitaria, se va a comprar para un periodo, para un trimestre más, que es lo que se prevé en una emergencia sanitaria por 90 días. Ahora, a ver, los médicos están también preocupados. Bueno, ha hablado el ministro Morán sobre las excepciones de quienes pueden seguir transitando durante el toque de queda y también, digamos, después de la prohibición de autos particulares. Los médicos de todo el país, a nivel nacional, podrán movilizarse en transporte público y transporte privado a su centro de trabajo durante el estado de emergencia y durante el toque de queda. Así es, se ha coordinado, pero en un horario restringido. ¿Cómo es eso? Exclusivamente los que están trabajando en una emergencia, en una unidad de cuidados intensivos, o sea, en áreas exclusivamente que funcionen en esta emergencia sanitaria. Es lo primero que hay que destacar. En segundo lugar, que va a haber horarios. Hemos estado coordinando con el Colegio Médico y con la Federación Médica y estos horarios no pueden ser a libre inscripción todo el día, porque recordemos que una persona que trabaja en un hospital hace un turno de 12 horas. Entonces, si yo ingreso a las 7, el horario que tengo para llegar es de 6 a 7. Entonces, la propuesta que nos han hecho llegar es de 6 a 7 y de 7 a 8 en la noche para que en esas horas de flujo pueda el personal de salud desplazarse libremente. No tengamos que estar cargando el trabajo de las autoridades responsables también de cuidar que esta cuarentena se cumpla. Porque hay que ser conscientes. ¿Quién va a ser el más golpeado cuando llegue, si se desborda los casos de COVID? Los hospitales y el sector salud. Entonces, nosotros ya nos hemos reunido y estamos apelando también a que tenemos que ser bastante solidarios, bastante comprometidos con respetar esta cuarentena, que si no lo hacemos y si todos queremos seguir con nuestra vida rutinaria, pues vamos a tener más casos en los hospitales. Y va a llegar un momento que no lo vamos a poder frenar, como ha ocurrido en Italia y como ha ocurrido en España. Entonces, en el personal del sector salud, ¿quiénes son los que están habilitados para concurrir y que pueden desplazarse por el territorio? Todo el personal de salud que tenga que ver con la producción de servicios de salud. Por ejemplo, en la emergencia, los médicos, las enfermeras, los tecnólogos, los auxiliares, el personal de farmacia, el personal también de limpieza, porque esa es la logística de un hospital. Ese personal está en los choferes de las ambulancias. Ese personal es el que se desplaza para que pueda funcionar las áreas vitales de un hospital, que son emergencia, cuidados intensivos y algunas áreas de hospitalización. No es lo único, el back office, digamos, la parte de atrás. La parte administrativa es ¿cómo se dice? El número esencial solamente. No son todos los procesos que se sigue haciendo porque pero el que compra, el de logística, el que habilita la partida presupuestal. Ya, esa parte sí está previsto, pero recordemos que en ese caso sí hay trabajo remoto. Ellos con su código pueden hacerlo. No se requiere todo el personal que asista. Y en eso queremos también un llamado, porque todos queremos incluirnos en el grupo de los que tienen que ir. Y cuando sabemos que no todos los que están ahí tienen que ir. Entonces es un llamado que nosotros, cada uno sabe de quién podemos prescindir, por ejemplo, los que son administrativos, lo estrictamente necesario. ¿Por qué? Porque también ya empezamos a trabajar de manera remota, y esa es una manera de contribuir a que no haya movimiento de personas. Y eso lo estamos haciendo en todos los sectores, porque si no, imagínate, no habría manera de poder cumplir esta cuarentena. Ya, pero digamos, hay emergencias que también se van a presentar. En ese caso, hay personal para otra clase de emergencia, es decir,
la gente se puede seguir enfermando, la gente Claro. se puede seguir accidentando y le pueden Los dar infartos, le pueden ambulancias. dar, en fin. Por eso que cuando se dicta la emergencia sanitaria, nos reunimos con todos los directores y el Ministerio de Salud saca un lineamiento para el sector público y privado. Ahí han estado no solamente MINSA, ha estado de salud, ha estado las sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía y han estado las clínicas privadas. Se ha acordado suspender consulta externa. ¿Por qué? Porque la consulta externa, que no es indispensable, que no es vital o que no genera una morbilidad, o sea, que alguien se vaya a agravar, se suspende. Porque si no, prácticamente tendríamos un gran movimiento de personas y eso aumentaría también el flujo de personas y la contaminación y exposición de estas personas, adultos mayores, diabéticos. Pero sí se han hecho las excepciones para que, por ejemplo, un paciente que recibe quimioterapia con cáncer tiene que ir para su tratamiento. Un paciente que está, por ejemplo, con diálisis también tiene que salir. Un paciente que de repente recibe terapia por VIH. Son situaciones y hemos dejado también la salvedad para que cada establecimiento de salud público o privado defina sus casos particulares, con la rigurosidad y con la formalidad que nos corresponde como profesionales. Finalmente, ministra, ¿cuál es el mensaje que usted le daría a la gente? Y mi pregunta va en un sentido realista. ¿Hasta cuántos casos confirmados el sistema de salud pública en el Perú está en condiciones de aguantar? Más que hasta cuántos casos confirmados, tenemos ahorita un hospital completo con 50 camas, como les digo, de UCI, como 200, para crecer hasta 200, podríamos tener hasta 400 camas de UCI para poder contenerlo. Pero creo que me entiendan, una vez que empieza la proyección, no hay marcha atrás. O sea, ahorita nuestra preocupación es, en este momento, el hoy, contener que esto no siga aumentando. Pero está previsto que durante el estado de emergencia, ¿hasta cuánto pueda llegar el nivel de casos confirmados? Ahora estamos aumentando de ayer para hoy 21 casos, de ayer, el día anterior fueron 21 también, así que no estamos mal. Y queremos que se contenga, la gente deje de moverse, en otras palabras, porque con las personas viaja el virus y vamos contagiando. Lo peor de todo, vamos diseminando y dispersando el virus. Por eso es que es tan importante entender a las personas, a veces no entienden por qué. Ahora, si lo contenemos ahorita, evitamos que esto se... Lo que quiero que me entiendas también, Jaime, y dar un mensaje es que no va a desaparecer el COVID. No vayan a pensar que después de 14 días se acabó el COVID para el Perú. Eso no es cierto. Lo que vamos a hacer es que esta curva no suba de esa manera tan alta y tan rápida que no nos permita atender los casos, porque ningún país del mundo lo ha podido hacer, sino que queremos que sea una curva más plana y que podamos sostenidamente, por ejemplo, si ahora tenemos 19 hospitalizados, ¿el sistema de salud puede atender? Claro que lo puede atender. Si llegáramos a 50, a 100, a 200, claro que sí vamos a poder hacerlo. Hasta allá, pues hasta tiene 400 camas. hasta 400, pero tengamos también en cuenta que una cosa muy importante, que no solamente es número de camas, vamos a ir contaminando enfermos que están de otras enfermedades. Entonces, la verdad que no necesitamos llegar a eso, tenemos que frenar y por eso es la medida que el gobierno ha dado, una medida tan drástica. Estado de emergencia. Gracias, ministra Elizabeth Nostroza, la ministra de Salud con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Jaime, por esta oportunidad. Vamos sin duda a requerir sus consultas en el transcurso de este estado de emergencia y también durante el toque de queda que acaba de comenzar. Son las 8 de la noche y 1 minuto. Con esto despedimos el programa. Ya en inmovilización obligatoria o toque de queda. Nada está dicho. Buenas noches.